Buenos días, muchachos. Entonces, saludos a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Les habla el profesor Morales siempre. Vamos a continuar en la segunda sesión de hoy, hablando de los temas del derecho económico internacional, sus aspectos específicos, las fuentes legales del derecho internacional, del derecho económico internacional, el derecho internacional de la empresa, ¿verdad? Estos son los temitas que abarcaríamos en esta sesión del día de hoy. En el caso de que ustedes no se conecten, pues ahí queda el video ya pregrabado en las generalidades que se refiere al derecho internacional económico. Ya en algunas diapositivas que yo les estuve enviando aparece lo que sí ya es el derecho económico internacional. Había dicho que son, ¿verdad? El conjunto de normas que regulan las operaciones internacionales, las operaciones y relaciones económicas internacionales entre los países. Claro que así como toda fuente, como todo sujeto que está ligado a una determinada actividad, todos estamos normados, por decirlo así, tenemos una normativa encima y debemos actuar con respecto a esa normativa. O sea, el conjunto de normas o leyes que regulan las relaciones económicas internacionales se dirigen siempre, no necesariamente al comercio o al sujeto, ¿verdad? No necesariamente a la persona también, pero en este caso, cuando hablamos de este conjunto de reglas, de normas, nos estamos refiriendo a las leyes que regulan el comercio de productos, de bienes y servicios entre los agentes participantes en una relación comercial determinada, ¿verdad? A eso es lo que nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de este conjunto de situaciones específicas, porque después vamos a hablar de las especificidades, pues. Cuando nos referimos a las especificidades del derecho económico internacional, nos estamos refiriendo cuál es el objeto o cuál es el objeto de aplicación de la ley o del conjunto de normas del derecho internacional. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos, o en el mundo existen distintos tratados de libre comercio, ¿verdad? Esos tratados de libre comercio se rigen por ese tipo de normativas a los que acuerdan los países respetar o llegar a un acuerdo por cualquier controversia comercial que aparezca durante el proceso de la transferencia comercial que se dé entre los dos países. Entonces, cada tratado de libre comercio está organizado con una estructura ascendente por capítulo. Entonces, en el primer capítulo que aparece en un tratado de libre comercio son los accesos a mercado. En esos accesos a mercado se plantea cómo es que el producto va a llegar a su destino, ¿verdad? Y se establecen aquella clasificación de productos sensibles, productos no sensibles, cuánto se va a aplicar de arancel, si hay un periodo de gracia. Esas son las reglas a las que el derecho económico internacional específicamente se refiere a la participación de los sujetos en un determinado tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio, buenos días, Ivo, ¿cómo están? Aló, me escucha, ¿verdad, Ivo? Los tratados de libre comercio son básicamente la parte importante de lo que es la especificidad del derecho económico internacional. Te puedo poner otro ejemplo también que se refiere básicamente a las normas de origen del producto, ¿verdad? A las normas de origen del producto, de dónde viene el producto y
cuál es el destino del producto. Entonces, específicamente, el derecho económico internacional, como te repito, se refiere básicamente a las características específicas que tiene esa normativa con respecto a lo que se va, a donde se va a aplicar el derecho. Les estoy poniendo un ejemplo cuando nos referimos a los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son acuerdos comerciales que se firman entre varios países, o puede ser un tratado bilateral que se puede firmar entre dos países. Pero ese tratado de libre comercio se va a establecer bajo normas jurídicas económicas que se va a aplicar al producto, pero no a la persona ni al Estado. ¿Estamos claros? En cuanto a la transferencia económica que se da entre un país y otro país, se aplica al producto. ¿Ya? Y si hay una controversia comercial entre dos países por X o Y arancel o por X o Y producto, entonces eso se dirime, eso se eleva a la Organización Mundial del Comercio para que la Organización Mundial del Comercio tome las medidas pertinentes desde el punto de vista jurídico comercial para que se pueda arreglar esa controversia comercial que existe entre los dos países. Pero en este caso también se entra en juego lo que es el derecho económico internacional. Cuando se habla de derecho económico internacional, estamos hablando de un derecho, ¿ya? No necesariamente un derecho que me toca a mí y el otro derecho que te toca a vos. No es a eso el que se refiere. Se refiere a un derecho, perdón, se refiere a un conjunto de normas que van a sistematizar jurídicamente hablando el conjunto de leyes, ¿ah? Normas que regulan la operatividad y las relaciones económicas internacionales, ¿verdad? De carácter esencialmente macroeconómico. Claro. Así como en la economía local, la funcionabilidad de la economía es parte de dos aspectos importantes, que es la macroeconomía y la microeconomía. Así, el quehacer económico internacional también tiene macroeconomía, ¿verdad? Hay variables económicas en esa macroeconomía mundial, donde es importante estudiarlas y entenderlas. Por ejemplo, hay 4 variables económicas, tal vez más adelante las voy a buscar cómo explicarlas un poquito en otra clase, pero hay 4 variables económicas. Voy a mencionar 2. Esas 4 variables económicas van a funcionar operativamente, proporcionalmente hablando. Van a trabajar proporcionalmente hablando esas 4 variables económicas. Te voy a mencionar 2. Una es la población y la otra son los bienes de capital o el capital. Bueno, te puedo mencionar otra. Bueno, la población, sí, yo te dije la población, que es el recurso humano, pues. Voy a ser más específico porque de eso se trata el tema, ser más específico. Hablemos de la variable económica recurso humano. Entonces, proporcionalmente, estas variables económicas nunca una trabaja desligada de la otra. Trabajan proporcionalmente ligadas en el sentido de cómo va a funcionar el sistema económico durante ese proceso. Entonces, esas diapositivas que yo les estoy planteando ahí, ustedes las tienen ahí en el material, y yo les había planteado aquí en esta para hacérselo más o menos repetir ahorita en la clase, para mencionarles cuáles son aquellos aspectos normativos
que tienen que ver con el derecho económico internacional y que ya hace ratito los estoy mencionando como ejemplo los tratados de libre comercio. Tenemos los acuerdos, tenemos las convenciones, tenemos los tratados, los pactos, los convenios. Entonces, no existe diferencia oficial entre ellos, más si en la práctica se aplica de distintas maneras, pues hay que entender de que cada uno tiene una finalidad. Las leyes, las normas, el conjunto de normas están creadas para tener una finalidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas de estudio, de análisis del derecho económico? La inversión extranjera, las normas de las instituciones económicas, la integración regional, las sanciones, las normas para el desarrollo. Toda esa cantidad de cosas tienen que ver con el derecho económico internacional. No necesariamente habría que decir de que el derecho económico internacional nada más es basado a una circunstancia específica. No, se refiere a una cantidad de temas de trabajo que son muy importantes para que, digamos, el estudioso se involucre en esos aspectos específicos del derecho económico internacional. Entonces, como el primer tema son las especificidades del derecho económico internacional, yo me estoy refiriendo a los aspectos específicos a cuando se refiere la aplicación del derecho. ¿Ah? Es decir, el derecho, cualquier tipo de derecho va a ser aplicable, ¿verdad? Va a ser aplicable en base a las acciones que se realicen en función de si es gravamen o no es gravamen, si es agravante o no es agravante, la situación que se vaya a desvirtuar ahí, a que se vaya a dilucidar, si realmente no se necesita una transferencia del caso o un traslado del caso a una corte con mayor competencia, ¿verdad? En estos casos de los aspectos económicos, hay que ver, hay que entender quiénes son, pues, o cómo son esos derechos económicos, ese derecho internacional económico, ¿verdad? Por ejemplo, yo te hablaba de la variable económica recurso humano. Esa variable económica recurso humano tiene un derecho económico, que es la persona, es el hombre, es el individuo. Así como cualquier persona a nivel de una economía local, su derecho económico es el trabajo. Así aquel migrante que va hacia los países a buscar fortuna, como dice, su derecho económico es el trabajo. ¿Ah? El trabajo de buena fe prácticamente, porque hay muchos, todo ejercicio es trabajo. Entonces, ahí es donde entra a jugar un papel importante lo que es el derecho internacional económico. ¿Estamos claros? El derecho internacional económico. Te voy a decir lo siguiente, si vos me preguntas, bueno, profesor, si hablamos de derecho económico internacional o derecho internacional económico, ahí tal vez me disculpan porque es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. A veces yo digo derecho económico internacional, a veces digo derecho internacional económico, que no es la diferencia. Entonces, si ustedes me preguntan, profesor, ¿y cuál es la organización que realmente rectorea estos aspectos de carácter jurídico en cuanto a la regulación del comercio internacional, el papel que debe jugar un Estado jurídicamente hablando, etcétera? Entonces te voy a hacer la contestación. Hay dos organizaciones muy importantes, pero una es de carácter gremial más que todo, que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad?
y la otra que es la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, más adelante vamos a ver estos asuntos también, pero ya lo voy a adelantar porque estamos hablando de esas especificidades. La OMC es una organización que se creó en el 94, entra en vigencia en el 1996 y se creó sustituyendo ¿cómo se llama? Al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros. Se creó la OMC como un organismo internacional del comercio para poder, entonces la OMC fue establecida bajo 4 o 5 principios fundamentales. Claro, bajo 4 o 5 principios fundamentales fue establecida la OMC. La Organización Mundial del Comercio, tomando en cuenta que repitiéndole a Rebeca, porque Rebeca acaba de entrar, de que decía yo que hay 2 organizaciones fundamentales principales que se encargan de revisar este asunto del comercio, del derecho económico internacional, porque estamos en la segunda sesión. Entonces, es la OMC y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pero en este caso, la Organización del Trabajo es una organización fundamentalmente gremial. La OMC es una organización esencialmente por naturaleza económica. Por lo tanto, la OMC es la que se encarga de verificar, de controlar, de dilucidar cualquier problema económico, comercial que se dé en aquellos países que están teniendo algunos problemas económicos. Una manera de solucionar que es parte de ese derecho económico internacional, ¿verdad? Es el arbitraje. El arbitraje es un procedimiento cuasi jurídico que ayuda a las partes, ¿verdad? Salir de un problema económico, ¿verdad? Un arbitraje comercial se llama eso, porque hay otros arbitrajes que son meramente arbitrajes judiciales que van a resolver un problema de litigio territorial, etcétera, en las relaciones internacionales. Pero en este caso, en la OMC, bajo un arbitraje comercial, se va a trabajar en función de que se trate de resolver el problema comercial que existe entre los 2 países participantes de la transacción comercial. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de ciertas especificidades del derecho. Cuando hablamos de esas especificidades, nos estamos refiriendo a que el derecho tiene un objeto de aplicación y ese objeto de aplicación viene dado de acuerdo a las circunstancias y las características que se den en una determinada situación comercial de carácter jurídico. Puede ser una controversia, puede ser la firma de un tratado de libre comercio, puede ser que dentro de ese tratado de libre comercio no se estén observando las normas de origen en ese tratado de libre comercio como fuente del derecho, ¿verdad? Ustedes saben que, adelantándome también al segundo aspecto, que son las fuentes legales del derecho económico internacional, es igual que cualquier otro derecho. El derecho económico internacional es una rama del derecho internacional público, ¿ah? Y así todas las fuentes legales del derecho internacional público son las mismas ramas o fuentes legales del derecho económico internacional. Entonces, el derecho económico debe hacer uso de esas fuentes legales para poder resolver cualquier asunto de carácter de litigio, por decirlo así, porque no necesariamente deben de ser litigios. Yo te dije hace un momento, no había entrado Rebeca a la clase, pero se lo estaba diciendo a Ivo, de que no necesariamente tiene que ser litigio, tienen que ser un acuerdo comercial donde se aplique el derecho económico internacional.
donde, ¿qué quiero decir con esto? Que al aperturar, entre comillas, digo esa palabra porque la verdad no existe mucho, al iniciar, pues, al entablar, vamos a hacerlo más académico, un acuerdo comercial, ese acuerdo comercial va a estar sentado, va a estar establecido, va a definirse esa relación jurídica comercial a través de la norma, a través de las leyes comerciales que existen en el mundo. Entonces, las fuentes legales del derecho económico internacional no están fuera de eso, están dentro de eso. Esas leyes pueden ser, esas fuentes legales pueden ser formales, pueden ser específicas, ¿verdad? Por ejemplo, los tratados de libre comercio, la costumbre, los convenios, las convenciones, los acuerdos. Todas esas fuentes son legales, son fuentes legales. Los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, las convenciones, la costumbre, son fuentes del derecho internacional público y al ser el derecho económico internacional una rama del derecho internacional público, entonces pasa a formar parte de esa fuente importante que es el derecho. Y así sucesivamente. No sé cómo estamos ahí. Si tienen alguna preguntita, muchachos, me imagino que ya fueron a leer el material y si tienen alguna pregunta, pues pueden realizar la preguntita ahorita. Para ir terminando con el último parte del tema, que es el derecho internacional de la empresa. Siempre hay que tener, digamos, en mente de que esta parte jurídica del derecho económico es una parte muy importante dentro de las relaciones económicas internacionales. Ya lo decía yo y ustedes tienen estas diapositivas ahí en la información que les mandé y ahí está básicamente ¿qué es a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del derecho económico internacional? Dice que el derecho económico internacional ha desarrollado un cuerpo normativo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el campo financiero, monetario y comercial internacionalmente hablando, y del cual es aplicado por la mayor parte de los estados. Claro. Entonces, desde el desarrollo económico, ¿qué es lo que impulsa ir desarrollando esta disciplina? ¿Cuál es el factor determinante que esta disciplina, que esta disciplina se desarrolla? El factor determinante es que en esa medida van apareciendo nuevos actores en la económico, en las relaciones económicas internacionales, como por ejemplo las empresas transnacionales, las corporaciones multinacionales, la banca privada internacional, ¿verdad? Todos esos actores van dando pauta para que el derecho económico internacional evolucione. Es una disciplina bastante joven, es reciente, ¿verdad? El derecho económico. Y está basado en esa fuente, pues. Un acuerdo internacional celebrado entre dos estados de una manera escrita es regido por el derecho internacional. Es un instrumento único, ¿verdad? Que establece las prerrogativas y las cláusulas. Ahí, ¿cómo es que va a funcionar el derecho económico internacional? Ajá, ¿no tienen alguna preguntita? Niñas. Hasta el momento le entiendo, profe. Muchas gracias.
Sí, todo Excelente. bien, profesor. No tengo preguntas tampoco. Está bien, ok, me alegra, pues. Entonces, esa parte es interesante verla porque estamos ante una situación. Ahora, esas son las fuentes legales. Ahora hablemos del derecho internacional de la empresa. La empresa, ustedes saben que la empresa es el agente económico dinámico de una economía. Esta economía puede ser una economía de libre mercado, una economía abierta. Esta economía puede ser cerrada, aunque el Estado ahí controle la mayor parte de la actividad económica, pero hay sus empresas. ¿Ah? En Cuba hay ciertas empresas privadas y algunas, la mayor parte es del Estado, pero hay empresas. Pero a lo que yo me voy a referir aquí es el derecho que tiene la empresa sobre las actividades económicas internacionales que ellos tienen. De hecho, la empresa va también a hacer una gestión internacional basada y fundada en el derecho económico internacional. No así sencillamente se va a hacer, digamos, una norma y que no se reconozca esa situación del derecho, pues. Entonces es importante tener en cuenta aquí que las empresas se mueven internacionalmente con todos sus, el envío y las transacciones comerciales, o van las empresas. Acuérdense cuando hablamos en las relaciones económicas internacionales 1, cuando hablábamos de la deslocalización de la empresa. Deslocalización significa que la empresa se va del país de origen a instalarse a un país de destino, con todos sus medios e instrumentos de trabajo y recursos humanos. Entonces, ahí la empresa tiene que reconocérsele su derecho, su personería, su derecho de su libertad de compra, de venta, etcétera. Cantidades de cosas que tienen que ver con la empresa en sí a la hora que se van a realizar las transferencias. Entonces, es muy importante manejar estos aspectos. Cuando hay una determinada discusión, internacionalmente hablando, las empresas recurren a un organismo. Aquí entra ya la otra organización que yo les había mencionado. Recurren principalmente a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, aquí ellas pues van a desvirtuar todos aquellos problemas que tengan que ver con el problema del trabajo, perdón, con el problema del equilibrio, el problema digamos, de la renta, de los pagos, etcétera, ¿verdad? Y algunos asuntos que tengan que ver con el desequilibrio financiero que pueda tener la empresa, porque las empresas, acordate de que muchas de ellas tienen que jugársela para poder lograr un equilibrio de su inversión que hacen. Entonces, y esos equilibrios están básicamente, por decirlo así, constantes, ¿verdad? Pasando de un ciclo a otro ciclo, ese equilibrio viene. Entonces ellas están en ese constante búsqueda de mantener ese equilibrio para no quebrar. Pues la búsqueda de una empresa de ese famoso equilibrio es para no irse a la quiebra. Entonces ellas constantemente están en sus estrategias de venta, de trabajo, de producción, ellas están buscando cómo mantener ese equilibrio. Entonces, hay muchas cosas que pueden suceder en un país donde ellas están localizadas, que puede haber azonadas, movilizaciones políticas, vandalismo, y todos esos aspectos van a entrar dentro de un paquete de control, de evaluación, para que una empresa no sea perjudicada. El derecho internacional de la empresa es el reconocimiento de sus actividades de una manera legal, ¿verdad? Equilibrada y que correspondan
a la renta económica, tanto nacional como internacional. Entonces, esto es más que todo el último tema que yo les planteo. Esta sería la sesión 2. La próxima clase sería la sesión 3, ¿verdad? La sesión 3 sí está un poquito grandecita. Sería bueno que en esta sesión, para que ustedes vayan leyéndola, vayan leyendo un poquito, les voy a hacer unas preguntitas bastante puntuales, para que vayan leyendo con más puntualidad, ¿verdad? Todos estos temitas. Por ejemplo, ya les voy a dejar tareita aquí. Por ejemplo, aquí, esta que aparece aquí, en esto, por ejemplo, para que ustedes investiguen. Vamos a dejarlo como tareita. Ahí vamos a sombrearlo para que quede como tareita. Y para que lo escriban a donde yo estoy sombreando y les va a aparecer como tareita. Esta, excepciones, ¿verdad? Excepciones, derogaciones y cláusulas de salvaguardia, ¿verdad? Esta también, las rondas multilaterales de negociación, ¿verdad? Yo se las dejo como tarea, pero hay un pero, como dice el dicho. Yo se las dejo como tarea, pero si ustedes tienen alguna dificultad en este tema, ustedes me dicen, profesor, aquí yo no entiendo esto, pero ustedes me dicen puntualmente qué es lo que no entienden sobre este tema, ¿verdad? Están las rondas multilaterales de negociación, también tienen que leer esta ronda. Esta está un poquito más fácil, ¿verdad? Esta que es, pero también tienen que leerla, ¿verdad? Y esta es muy interesante que la conozcamos, esta otra. Los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Entonces, aquí alrededor de esto, yo ya les dejo para que no se vea que solo yo vengo a hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Tenemos también esta, la integración regional. Ahí. Y esta última. Relaciones comerciales bilaterales. Ahí. Para que se sienta, puede que ustedes están dentro de su asignatura participando, ¿verdad? Y a la hora de la hora, pues ustedes tienen algún problema de examen, del examen, baja nota, entonces ya estas participaciones les puede aumentar el puntaje. Así que ahí les queda pues esa tareita, ¿verdad? Vamos a hacerla así, ¿verdad? Vamos a hacerla así la voy a mandar ahorita por la vamos a mandar por chat. Ahí se la mando para que la anoten. Ahí está esa. Para que la anoten ahí. Ahí está esa otra también. Y a los que no entraron, pues avísenle para que ellos también participen. Este de la propiedad intelectual es muy interesante este tema. Es bien bonito. Ustedes tienen que leerlo ahí.
Entonces, muy interesante. Y de último este. De último este. Ahí está todo lo que yo quisiera, que quiero que ustedes lean y vengan a participar, a decir. Si hay preguntas en los temas, también pueden hacérmelas y yo se las voy a hacer llegar. De todas maneras, como está quedando la clase grabada, ustedes, me imagino que anotaron esto, o si no, no les da, yo creo que lo están anotando, me imagino, a lo que les estoy mandando en mensaje. Pero igual, ahí queda grabada la videoconferencia y la pueden buscar en la plataforma si acaso se les olvidan los temas que di para la discusión, ¿verdad? Y ahí está sombreado en verdecito lo que son tareas para que ustedes traten de entrar a la plataforma y revise pues qué es lo que dejé de tarea. Así que Rebequita y Ibu, ha sido un placer haberlas tenido en la clase de hoy. Espero tenerlas en la clase próxima, pues, para que sigamos trabajando las siguientes sesiones de la clase de relaciones, perdón, de Derecho Económico Internacional. Derecho Internacional Económico. Muchas gracias por haber participado. Gracias, profe. Profe, Dele, muchas pues. gracias. Cuídense. Igual.